Muy Bueno, hola, bien. ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Vamos a estar charlando sobre temas que por allí creo que determinado sector de la sociedad, y por qué no decirlo todos, se estarían preguntando a veces frente a qué estamos, frente a qué marcos conceptuales. Y digo esto porque, bueno, de alguna manera hay momentos o instancias de las militancias de los respectivos gobiernos que cuando asuman el poder empiezan a impulsar un plan de gobierno en marcha. Hay veces que está bueno que algunas cosas queden claras y que queden claras taxativamente, lo digo. Creo que a veces se genera determinado grado de confusión cuando se toma una medida. Vamos a tratar de descular si esto sucede porque la realidad manda a que determinadas respuestas sean posibles, porque las presiones mandan a que uno ensaye una respuesta posible, o porque a veces hay una incomprensión frente a lo que se está y por lo tanto puede haber algún error en esa suerte de diagnóstico y nos lleva hacia el lugar que después nos demuestra que la mejor respuesta no ha sido esa. Y no estamos hablando de mala intención, claro. Dándole lectura a un documento, a un escrito del doctor Jorge Rachid, llamó mucho la atención y me sentí identificado porque a esta altura del campeonato, digamos, estos cuestionamientos que él se plantea también surgen y precisiones que da. Por eso, con esta breve introducción le vamos a dar la bienvenida al doctor Jorge Rachid y a quien lo invitamos a estar charlando este tema porque creo que es prioritario para muchos de los argentinos que dieron su voto a esta propuesta política. ¿Cómo le va, doctor Jorge Rachid? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Uh-huh. Gracias por leer ese artículo, un artículo que intenta por lo menos reflexionar de cuál es la propuesta del peronismo a lo largo de la historia y en qué se diferencia con lo que algunos sectores creen que los problemas del país se resuelven solamente con la industrialización, es decir, aquellos sectores que plantean el desarrollismo como eje político-económico. Y en realidad, lo que yo planteo ahí es que hay dos formas de integración de un proyecto nacional soberano y un proyecto nacional que viene atado a las pautas del manejo económico internacional. Uh-huh. Esto no es nuevo, esto viene sucediendo a lo largo de la historia en función de cómo los países centrales se han puesto de alguna manera en una faz de hegemonía frente a los países que no somos centrales. Uh-huh. Yo nunca digo que la Argentina es un país periférico, no lo somos. No somos periféricos de nadie, ni somos subdesarrollados comparados con nadie, sino que somos un país soberano que justamente por este tipo de confusión ha traído como consecuencia retrasos fundantes de procesos de deterioro social y económico. Uh-huh. Miren, la posguerra inmediata de la Segunda Guerra Mundial del siglo pasado, se constituyen las Naciones Unidas, por eso a mí me da risa cuando dicen que la Argentina era el séptimo país del mundo a principios del siglo pasado, y en realidad había muy pocos países, no había Naciones Unidas, estaba la Junta esta de Naciones, claro. Carta de Naciones, que eran muy pocos países, y todo se medía por los marcos macroeconómicos, no por los marcos sociales, pero la Argentina experimenta un proceso muy fuerte de nacionalización a través de la sustitución de importaciones. Esto es el eje del peronismo, que gobernar es crear trabajo, a diferencia del siglo XIX, cuando se plantea que gobernar es poblar, no se sabe con quién, porque si gobernar es poblar, quizás estuviese bien ahora que Benetton tenga 1 millón de hectáreas, digamos, y la Patagonia esté despoblada, o Lewis se haya quedado con zonas amplias de frontera.
Entonces, para el peronismo gobernar es dar trabajo, porque tiene que ver con el círculo virtuoso de la economía. Sí, claro. Que el capital tiene que estar al servicio de la economía tiene que estar al servicio del Estado, porque el Estado es el que tiene que estar al servicio del hombre. Esto hace que Perón rechace en 1951 los acuerdos de Bretton Woods, los acuerdos de formación del Fondo Monetario Internacional, con la expresión más clara, diciendo si esto es un banco de los sectores fundantes del capitalismo hegemónico, no vienen para ayudarnos precisamente. Y no se afilia, único país en Latinoamérica que no acepta entrar en el Fondo Monetario Internacional. Claro. Estas conductas de sustitución de importaciones, de desarrollo de la industria liviana primero y pesada después, de la fábrica militar de aviones, de los proyectos de energía nuclear, más aquello de no hacerse, digamos, doblegar por la propuesta de las inversiones extranjeras, hace que se dé un golpe de Estado terrible en la Argentina, esa revolución fusiladora, masacradora, que bombardeó la ciudad abierta con más muertos que en Guernica, cosa que no está retratada en la historia, que deroga una constitución nacional votada por el pueblo a través de un decreto de la dictadura, como la constitución de 1949, y todo esto se hace para traer al Fondo Monetario Internacional a la Argentina con el plan Presbich, que después funda la CEPAL, y de alguna manera es el eje sobre el cual se desarrolla esta teoría del desarrollismo. Bien. Esta teoría del desarrollismo es mala. Miren, la industrialización no es mala, pero si usted pone una industria en la Argentina que tiene que competir en forma asimétrica con quienes invierten los capitales multinacionales en aquella época, está la gran discusión. ¿Puede un país soberano estar sometido a la extranjerización de su economía? ¿Dónde quedan los márgenes de decisión política? Porque eso es soberanía. Cuando uno tiene márgenes de decisión política acotados como los que tiene hoy Alberto Fernández, porque el Estado que tenemos es un Estado de coloniaje. Entonces con la industrialización no alcanza, porque usted puede estar con una burguesía que empieza a copiar los modelos, y hoy los modelos no son precisamente productivos, son financieros, lo cual hace que los fondos de inversión supranacional hayan superado aquello que planteaba en su momento Kennedy con la Alianza para el Progreso, o incluso hasta los mismos pactos de libre comercio como el ALCA, que fue rechazado por Lula, Chávez y Néstor, y permitió armar el bloque del UNASUR, donde el compromiso, ahí sí, soberano de trabajar sobre 450 millones de latinoamericanos, hacía pensar en una industrialización integradora y no una industrialización como hizo Brasil, que protegió en parte, o como hizo Frondizi en la Argentina, que intentó en parte, pero siempre atado a estos fondos internacionales, que son los que marcan el ritmo y marcan la cancha. Mire, tanto Frondizi como Getúlio Vargas en su momento, como las dictaduras militares que se le pararon de mano, hicieron que llegásemos al consenso de Washington, porque el golpe militar de Brasil conservó Petrobras en manos del Estado, y el mismo Pinochet conservó la mina, el teniente en manos del cobre en manos del Estado. Los únicos militares que ni siquiera conservaron nada estatal fueron acá en la Argentina, porque eran mucho más obedientes, entre comillas, súbditos de aquellos intereses extranjeros. Por lo tanto, acá hay que tener una decisión política muy fuerte. Si va a ser una planificación estratégica soberana de la Argentina con pueblo, porque patria y pueblo son sinónimos, no hay pueblo sin patria y no hay patria sin pueblo, o vamos a seguir atados a los destinos que fije el capitalismo internacional, que hoy ni siquiera es productivo, porque se ha vuelto un capitalismo de la financiarización que está dando
como resultado la acumulación de la riqueza y está dando como resultado el empobrecimiento de la humanidad en su conjunto. Por lo tanto, me parecía que esta era una forma de poner claro oscuro un poco con la historia, un poco con el presente, de aquellos sectores que creen que con industrializar el campo, que creen que con tener industrias poderosas en la rama alimenticia o en la rama automotriz, tenemos un proyecto de país. No tenemos un proyecto de país si no recuperamos los resortes básicos que hacen a la posibilidad de una planificación estratégica soberana que tenga como marco la federalización, la democratización del poder y la humanización de la política. Ahora, claro, está bastante claro y contundente. Me pregunto quién va a poder acompañar todo este proceso, porque ya vimos que en la medida que el capital internacional llegaba, se asociaba y terminaba comprando al socio la parte o directamente la absorbía esa parte o la destruía. Entonces yo hoy me pregunto, llevar adelante esta propuesta, que es clara, es contundente, con quiénes se va a poder llevar adelante, porque si hay algo que demostró sectores, digamos, del empresariado, es que en esa idea y en cada proceso militar que tuvimos, como usted dijo, doctor, resulta que se terminaban abrazando lo que ellos creían que eran sus salvadores, y cuando llegamos hasta aquí nos damos cuenta que tenemos menos burguesía industrial que la década del 60, entre comillas y en proporción, lo digo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer con un sector al cual pareciera ser de que hay que hacerle entender de que este es el camino de su existencia asociado al Estado y no ceñirse a ideologismos, sino encontrar por la vía positiva la respuesta al problema y dejar de lado si es más, menos liberal, más peronista o menos? El tema, ¿cuál es la solución acá? La solución, mire, la solución pasa por un solo lado, que es tener plena confianza en que el pueblo es el único sujeto que construye la historia. Claro. Cuando digo esto, no lo digo como una utopía inalcanzable, porque justamente el planteo filosófico de Perón, la comunidad organizada en el Congreso de Filosofía de Mendoza, tenía como objeto ver lo que hoy se está discutiendo en el mundo, que acá aparentemente nadie discute. ¿Por qué? Porque los medios hegemónicos tapan la discusión a nivel internacional. Hoy en el mundo se está discutiendo la viabilidad de una democracia cooptada por estos fondos de inversión supranacionales, cooptada por medios hegemónicos que dejaron de ser de comunicación para ser factores de poder, y operaciones de esta supuesta globalización que intentan apropiarse de la política y de los pueblos en función de la creación de sentido. Esto es muy importante, porque en realidad está referido a la batalla cultural. Sí. Y nosotros tenemos un problema grave que se llama Bartolomé Mitre, porque Mitre escribió una historia que incluye para nuestros chicos en las escuelas civilización o barbarie. Sí. Y la civilización es todo lo que viene de afuera y barbarie todo lo que somos nosotros. O sea, la denigración permanente del ser nacional, la denigración permanente de la identidad, una identidad que no es solamente peronista, es americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que lo expresaron todos los países latinoamericanos que se juntaron en el UNASUR, pero que fueron fragmentados en el siglo XVIII y XIX por la prepotencia anglosajona que impidió la patria grande de San Martín, Artigas o Bolívar. Entonces, recuperar esa comunidad organizada que, como bien decía el general, es la única forma de ponerle límites al sistema demoliberal burgués que nos llama a votar cada 2 años y después hace lo que quiere, si no miremos los últimos 4 años de Macri, donde prometió todo y no cumplió nada, sí. O si no, miremos cualquiera otra de las experiencias donde tuvieron que dar vuelta, como desgraciadamente lo tuvo que hacer Alfonsín cuando le exigieron que saque a Grispun
y ponga Machinea Claro. con el plan y Primavera, ahí sí. empezó el pobre calvario de Raúl Alfonsín, o si no, la rendición incondicional, como te dice, del menemismo, digamos, en una tradición histórica al peronismo, y cuando uno no se rinde, ¿qué viene? Viene el agravio, viene la denigración, viene Cambridge Analytica, o vienen los Durán Barba, o vienen los Stephen Bannon, o vienen los grandes poderes internacionales comprando periodistas en la Argentina a través de los fondos buitres, como pasó en nuestro país, y que obviamente comienzan un proceso de demolición de las políticas populares que ellos llaman heterodoxas, porque no se ajustan a los cánones de la supuesta ortodoxia del modelo vigente a nivel internacional. No hay ningún modelo vigente a nivel internacional que haya dado respuesta si no fue por apropiarse de los excedentes de los países que hemos enviado los excedentes. Hoy la Argentina tiene casi 400.000 millones de dólares en el exterior y está renegociando una deuda adquirida por el expresidente Macri cuando había recibido un gobierno prácticamente sin deuda. Entonces estamos en una situación, para ir redondeando, donde nosotros tenemos capacidades, el peronismo, el movimiento nacional, de ir tranquilamente por el camino de la democracia, fortaleciendo el poder popular constituido en la comunidad organizada, pero darle fuerza de poder. Esto significa una nueva constitución. Hay que hacer una nueva constitución donde el pueblo pueda expresarse a través de instrumentos que constitucionalmente los ampare sobre la continuidad o no de los gobiernos, porque si no, cualquiera con tal de llegar una buena chequera y una buena campaña, maneja los sentidos en el espacio simbólico de los pueblos. Esto es lo que ha pasado en todo el mundo, por eso hoy está en crisis, por eso vemos las movilizaciones, por eso vemos Francia, por eso vemos Chile, por eso vemos Ecuador, por eso vemos todo. Y acá en la Argentina, más allá de que nos digan de todos los peronistas, gracias al peronismo pudimos completar la salida de un gobierno neoliberal que denigró el Estado, saqueó el país, fugó las divisas, empobreció al pueblo, mató a los jubilados y mató a los niños sin darle la vacuna del sarampión, y lo hicimos democráticamente en el primer round, porque nosotros siempre llegamos al gobierno por los votos. Nunca llegamos por la proscripción de ningún partido y mucho menos con dictaduras militares. Bien, ya le pido la última de un minuto. ¿Usted los ve a los gobernadores con ánimo de encarar con el gobierno nacional esta discusión o este encuentro, este diálogo que es necesario en este momento? La política exige una mirada que respete tiempo y espacio. Si no respeta tiempo y espacio, una verdad dicha de tiempo puede parecer una mentira. Y un espacio ocupado incorrectamente puede parecer una provocación. Sí, claro. Por lo tanto, creo que el gobierno se está manejando bien en una época tan difícil como la pandémica, donde ha tenido que atacar la pandemia que nos dejó Macri con dos epidemias, los sanitarios, el sarampión y el dengue, una emergencia social impresionante con 5 millones de argentinos hambrientos y el 52% de los chicos pobres, o una deuda externa prácticamente que ahoga cualquier destino nacional, y esto lo encaró bien, el gobierno lo encaró bien. Pedirle hoy cuestiones que tengan que ver con el marco estratégico sería desconocer los tiempos de construcción política. Pero ahí es donde yo hago una salvedad. No tenemos que exigirle al gobierno que lo haga. Hay que instalar en el seno del pueblo, con la comunidad organizada, esos ejes estratégicos que pensamos que van a servir para tener más soberanía. Por ejemplo, la nueva constitución, la Argentina bicontinental, la recuperación de los puertos, la ley de entidades financieras, todo aquello que tenga que ver incluso con algo que está postergado, y esto sí lo estamos exigiendo, que es la libertad de los presos políticos,
sobre todo ahora que se sabe las operaciones que sufrieron. Es decir, todo esto hay que hacerlo en el seno del pueblo y reclamarle a quien corresponda, no al gobierno. Por ejemplo, el tema de los presos hay que reclamárselo a la Corte Suprema de Justicia, que han parado esta práctica absolutamente dañina, desleal, casi rozando un linchamiento mediático amparado por una justicia que miró para otro lado. Entonces, estas cosas hay que discutirlas en el pueblo, pero con organización política, con superación de la fragmentación a la que nos ha sometido el enemigo en los últimos 50 años de cultura neoliberal dominante, y dando respuestas unitarias, como se vio en la última elección, gracias a la decisión de esa mujer estadista que tenemos como Cristina Fernández de Kirchner, que visualizando los peligros de la patria, convocó incluso a quienes la denigraron en mucho tiempo, la confrontaron, pero no tuvo ningún reparo en llamarlos y decirles primero hay que salvar a la patria. Primero la patria me parece que es la máxima que tenemos que enarbolar en este momento. Y patria es pueblo. Perfecto. Bueno, desde ya muchas gracias por su tiempo, doctor Jorge Rachid. Seguramente vamos a seguir en contacto y siguiendo un poco, ¿no? ¿Cuál es la opinión respecto de estos temas? Porque son prioritarios, candentes para el pueblo argentino y además merece este tipo de reflexiones que al menos empiecen a hacer que ese sea un disparador y comiencen los interrogantes como para ver de qué manera esto que usted está invitando es al encuentro y al diálogo entre el pueblo, con la idea de ver que los grandes temas nacionales también son una materia que puede abordar, pero que también puede en algún momento pedirle al gobierno que se haga eco de esta demanda. Por lo menos allanar el camino. Allanar el camino, que el camino esté para ser transitado cuando el tiempo político lo decida. Claro. Pero además, a mí me da mucha vergüenza que estemos discutiendo las tapas de los diarios con que Báez puede entrar al country o no puede entrar al country. Me parece que esto es faltarle el respeto al pueblo argentino. Sí, claro. No podemos estar discutiendo esas cuestiones. Tenemos que estar en los grandes temas, en las grandes preocupaciones, en la pandemia. Esto nosotros tenemos que ocuparnos en ese compromiso pleno que tenemos con el pueblo, y los que somos médicos más todavía, obviamente, pero todos los sectores que son de las ciencias humanísticas tienen que estar al lado y escuchar al pueblo, que es muy sabio. No se lo escucha siempre, y con votar solamente no alcanza. No. Hay que hacer la síntesis de las miles y miles de voces populares. Perfecto. Gracias por su tiempo, un fuerte abrazo y estaremos en contacto, doctor Jorge Rachid. Muchas gracias por convocarme, gracias. Por favor, hasta luego. Bueno, escuchábamos al doctor Jorge Rachid reflexionar y desarrollar de alguna manera este escrito con el cual habíamos nosotros anunciado que nos motivó a llamarlo como para poder desentrañar algunos puntos que allí anidaban. Claro que fue muy minucioso en su explicitación respecto de los tiempos que atravesó la República Argentina y de qué manera terminó arrojada la posibilidad de definir políticas, el Estado Nacional en manos de gobiernos que evidentemente no acompañaban, digamos, las necesidades del pueblo argentino. Esto es claro, es rotundo, hay que mirar la historia. Los que nos decían de que siempre tenían como propuesta sus economistas serios son los mismos que repetían esto en todas las latitudes, y resulta que a 40, 50 años de estar pregonando estas ideas, lo que nosotros podemos ver en que esa historia en la cual estos supuestos economistas serios nos querían incluir y en ese mundo del cual nos hablaban, terminó siendo que incluso los países que tenían el denominado estado de bienestar terminaron con sus poblaciones más empobrecidas, con menor salud, lo estamos viendo con el coronavirus en Europa y en Estados Unidos, con mucho menos salud, pero también con una concentración de la riqueza en la que hoy el 1% de ese mundo que ellos reivindicaban ya no tiene el 30% de la riqueza mundial, sino que tiene el 70%.
Entonces, está claro que nos han mentido, nos han vendido cualquier, como dicen los pibes, verdura, y está claro que esto no hay que discernirlo, ni, a ver, ponerse tenso o abocarse a un estudio de cientos de días, porque a todas luces está claro y se lo puede ver en estos medios que defienden esas ideas, que también te cuentan de que, bueno, al menos ellos son los ganadores. Bueno, en esta situación de una sociedad en la cual el capitalismo se ha desarrollado como se desarrolló, si ellos son los ganadores, hubo algunos que no ganamos nada. Los trabajadores somos esos. Así que, desde ya, gracias por acompañarnos. Y bueno, te decimos tanto, Sebastián Moreno, que desde aquí, desde el canal de TV del diario digital Conclusión, vamos a estar en el próximo capítulo compartiendo la posición de otros entrevistados. Chau, hasta luego.